Hola lectores, bienvenidos a un nuevo café literario. Mi nombre es Angélica de los Santos y coordino Proyecto Lectores por Pasión. Esta noche de viernes les vamos a presentar La sangre desconocida. Esta fue escrita por Vicente Alfonso, a quien tenemos con nosotros aquí de invitado. Bienvenido, Vicente. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, a quienes nos acompañan y a ti, Angélica, y a Galo también. Gracias. Está con nosotros también Galo, nuestro compañero del club. Entonces, pues, muchas gracias por estar siguiendo la transmisión. Les platico un poquito. Este libro fue editado por el sello de Alfaguara junto con la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y fue también en parte, nos estaba ahorita platicando el escritor, porque fue ganador del premio Elmer Mendoza de novela. Entonces, es una coedición. Aquí se los voy a empezar a presentar. Y quiero, bueno, vamos entonces a comenzar. Muchas gracias nuevamente a los dos. Bienvenidos. Adelante, Galo. Gracias a todos. Un saludo, buenas noches. Gracias, Vicente, por tu tiempo. Voy a leer un poco de la historia de nuestro autor. Él es Vicente Alfonso, proveniente de una familia de mineros y educado por jesuitas. Es autor de novelas como Huesos de San Lorenzo, traducida al alemán, italiano, griego y turco. Partitura para Mujer Muerta y La Sangre Desconocida, así como el libro de crónicas A la orilla de la carretera. Ha recibido múltiples premios nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Internacional de Novela Sor Juana Inés de la Cruz, el Premio Bellas Artes de Crónica Literaria Carlos Montemayor, el Premio Iberoamericano de Periodismo Ciudades de Paz, el Premio Nacional de Novela Elmer Mendoza y el Premio Nacional de Novela Negra Una Vuelta de Tuerca. En 2021 obtuvo mención honorífica en el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska. Ha sido becario de la Fundación para Letras Mexicanas, la Casa Estudio, 100 años de soledad y del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México. Pues bienvenido. Nuevamente para las personas que nos están siguiendo en la transmisión o que se están integrando apenas, estamos presentando La sangre desconocida. Entonces, pues muchas gracias por estar acá. Algo interesante, Vicente. Bueno, tú eres periodista también de profesión, es algo que vas alternando. Entonces, hace rato platicábamos, Galo y yo, sobre cómo se da el salto. Tiene mucho que ver los temas que has manejado en tus historias, en tus novelas, con esta parte, ¿no? Con esta otra, pues sí, con esta otra escritura. Platícanos un poco cómo tú empiezas como periodista y cómo es que saltas entonces a ir escribiendo ya narrativa. Pues más que entenderlo como un salto, estaría de acuerdo contigo en lo que mencionabas hace rato, que es ir alternando, ¿no? Me gusta mucho el ejercicio del periodismo, estudié periodismo y también me identifico con digamos, con una genealogía de autores que han tomado el periodismo como una disciplina base para empezar a escribir. Es decir, eh, la tarea de poner por escrito las historias, de interpretar la realidad y trasvasarla a una serie de páginas, ya sea una nota informativa que pueden ser unos cuantos párrafos o una crónica extensa de 250 páginas, me ha resultado atractiva, ¿no? Y estoy pensando desde autores como Mark Twain, por ejemplo, el célebre escritor norteamericano, que es considerado el padre de la literatura norteamericana y de la narrativa norteamericana, pero también autores como el maestro Gabriel García Márquez, como Vicente Leñero, como Federico Campbell, que fue mi maestro también, muy, muy cercano, como doña Elena Poniatowska, eh, como Juan Villoro, que han ejercido con mucha, con virtuosidad prácticamente ambas disciplinas, y creo que más que pelearse, se complementan, se prestan herramientas. Muchas gracias.
Y sí, porque finalmente también es contar una historia, aunque lo hagas a lo mejor en una columna o diciendo una nota o algo, todo también lleva un arte, ¿no? El escribir, el contar historias. Exactamente, dice Tomás Eloy Martínez, un escritor argentino que también se dedicó mucho al periodismo. Tiene un texto maravilloso que se llama Desafíos para el periodismo en el siglo XXI. Dice, a medida que por un lado avanzan estas nuevas tecnologías que van comprimiendo la extensión de los mensajes, también avanzan, digamos, los lectores que quieren conocer, ya una vez que han sido enganchados por alguna historia, quieren conocerla, ¿no? Nos volvemos adictos a ciertas historias y entonces no gana quien cuenta más rápido la historia, sino quien la cuenta mejor. Entonces, hay un debate desde hace varias décadas respecto a hacia dónde va el periodismo, pero digamos en los últimos tiempos sí tenemos un consenso de que una historia bien contada es insustituible, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también los periodistas hemos tenido que ir perfeccionando nuestras habilidades para llegar, eh, reportear algo y contarlo de manera eh, adictiva, ¿no? Que se vuelva adictiva para los lectores. Que desde ahí el lector también se interese en la historia, no nada más en el hecho. Así es. Gracias. Adelante, Galo. Este, sí, yo quería, bueno, agradecer que haya este tipo de novelas porque te llevan a una realidad y me imagino que esa realidad un poco es la experiencia como que es el periodismo, ¿no? Y pues nos gustaría que si nos puedas comentar de qué se trata el libro, Así es. ah, para que nuestros lectores puedan tener conocimiento y despertar el interés. Claro, con mucho gusto. La novela es una novela que al mismo tiempo intenta hacer un tejido de historias, es decir, no hay una sola historia, sino varias historias que se van entrelazando. ¿Cuáles son estas historias? Por un lado tenemos una pequeña ciudad norteamericana que se llama Camel City, en donde eh, hay una fábrica de cigarros que controla la vida de la ciudad, es prácticamente el corazón económico de la ciudad. Uno de cada 4 personas trabaja para esa gran empresa y hay un internado para muchachas, ¿no? Muchachas de clase alta. Esta ciudad, digamos, aunque es ficcionalizada, tiene la base en una ciudad en donde efectivamente estuve viviendo, haciendo una residencia eh, literaria, escribiendo un libro. Y el enigma de esta línea de la historia es que una de las muchachas, justamente la que es heredera de este emporio tabacalero, es secuestrada y nadie sabe dónde quedó, nadie sabe dónde se fue. Otra línea tiene que ver con, bueno, olvidé decir que esto ocurre en la década de los 70s, y nos recuerda casos que efectivamente ocurrieron en los Estados Unidos, ¿no? Por otro lado tenemos la otra línea que ocurre también durante la década de los 70s, pero en México, concretamente en el estado de Sinaloa, en donde un profesor de derecho se entera de que varios de sus alumnos están tentados o están ya en comunicación con una célula guerrillera de del movimiento llamado 23 de septiembre, la Liga Comunista, y entonces él dice, ¿cómo es posible si ellos están estudiando derecho, tienen que privilegiar las vías legales, las vías de entendimiento, ¿no? La sociedad nos brinda canales para cambiar con lo que no estamos de acuerdo. Y entonces empiezan cada uno a tratar de convencer a la otra parte, es decir, el profesor a sus alumnos y los alumnos al profesor. No vamos a decir quién gana, y la tercera línea tiene que ver con la Sierra de Guerrero, donde efectivamente también viví en la ciudad de Chilpancingo un par de años, un poco más de 2 años, con mi esposa, la también escritora, novelista Iliana Olmedo. A partir de ciertas experiencias y observaciones,
hago también una historia de ficción, está ambientada en la época contemporánea, pero es de un joven matrimonio que llega a vivir a Chilpancingo y va encontrando situaciones ominosas, enigmas, y que también están obsesionados con un tema que es, quieren tener un hijo, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde serán capaces de llegar con tal de conseguir ese hijo? Bueno, pues también no se los cuento, ya lo leerán. Ok. Y precisamente las historias se pueden escuchar así, como muy separadas, muy diversas, y lo interesante también de esta novela es que sí, que entre todas se llegan a unir. Hay un punto por ahí que es el que los une. Ya se me adelantaron un poquito, pero creo que a partir de esto también podemos empezar a hablar y preguntarte sobre todo tu proceso creativo, Vicente. Platícanos un poquito ya. Bueno, yo vi algunas entrevistas, pero fue interesante escucharte, ahorita ojalá no los puedas comentar, que escribiste la novela o reescribiste la novela 11 veces, Vicente. Entonces, Así es. platícanos este Sí, proceso. eh, curiosamente la novela la terminé en una casa en donde la anterior novela que se escribió es una novela, un clásico de la literatura universal, es decir, en la casa donde el maestro Gabriel García Márquez escribió Cien años de soledad. Ahora es un centro de creación literaria y yo recibí una beca para escribir ahí, entonces estuve por espacio de varios meses escribiendo. Y menciono esto porque alguna vez también justamente escuché al maestro García Márquez decir que se había tardado 15 años en escribir Cien años de soledad. Es decir, su primera novela, La mala hora, es la misma historia, pero dicho en sus palabras, dice, La mala hora es una historia mal contada y que bien contada se transforma en Cien años de soledad. Entonces, como es uno de mis escritores favoritos, el otro es Mark Twain, eh, yo soy de la idea de que una historia pide su propia forma y que uno tiene que intentar, tiene que basarse en este sistema de ensayo y error, ensayo y error. Si la historia no fragua, pues hay que volverla a contar de otra manera. Y efectivamente me llevó 11 reescrituras la novela en un plazo de 7 años. Escribí otros 2 libros de manera intercalada Órale. y este se iba al cajón y luego volví a salir de ahí hasta que quedé satisfecho justamente a partir de que comprendí que la forma de la novela tenía que ser justamente un tejido, es decir, con una vez justamente observando un taller de tejido, veía cómo se van entrecruzando estos elementos que son la trama y la urdimbre, y entendí esto que mencionabas, Angélica, que es muy importante, que es aparentemente son líneas inconexas que no se van a juntar nunca, pero conforme el libro va avanzando, uno se da cuenta que en realidad es una sola historia contada a partir de 3 momentos que parecen independientes. Cuando empecé a reescribir la novela con esa dinámica, me pareció que era algo mucho más cercano a lo que yo deseaba y me dejó satisfecho. Gracias. Vicente, ¿qué tanto de ficción y de realidad hay en las tres, en cada una de las historias? Pues uno parte de la realidad y la transfigura literariamente. Es decir, tanto a mi esposa como a mí nos ha pasado en novelas anteriores eh, que amigos y conocidos de pronto se sienten retratados en los libros, pero uno no se basa en una sola persona, ¿no? Una vez Sí. llegamos a una fiesta y estaban peleándose ahí unos amigos, bueno, debatiendo con un libro de Iliana en la mano y diciendo, tú sales en la página 60 y yo soy el de la página 82. Y les Ok. platicamos que no es así. Es decir, uno reportea de la realidad, toma elementos, pero configura los personajes a partir de rasgos de diferentes personas, e igual las situaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí suelo decir que reporteo las novelas en lugar de inventarlas. Uno se encuentra historias y dice, esta historia se tiene que contar, pero nunca la encuentra en estado químicamente puro y ya redonda, sino va encontrando un elemento, lo jala y lo adapta a esta suerte de rompecabezas. Y es lo que pasó
justamente con La sangre desconocida, es decir, viviendo en los Estados Unidos, en esta pequeña población que apodan Camel City, encontré esto que parecía un enigma de novela policíaca del estilo de Dashiell Hammett, ¿no? Es decir, mediados del siglo XX, una gran corporación por un lado y ciudadanos y activistas por el otro que se enfrentan y que tienden una especie de redes de espionaje, pero esto pasó en la realidad. Y entonces cuando los mismos habitantes de esa población me empezaron a contar, dije, esto es una novela. Pero por otro lado, también uno, digamos, mi familia un tiempo, durante los años 70, cuando yo era prácticamente un bebé, vivimos en Sinaloa, concretamente en Mazatlán, y mis padres son abogados, entonces conocen bien este ambiente. La línea que tiene que ver con Sinaloa y con las luchas sociales de esa época está basada, digamos, vagamente, pero sí tiene su origen en experiencias familiares, ¿no? Y en conocidos de la familia que efectivamente militaban en esa clase de movimientos. Y también, bueno, como lo comentaba hace rato, ¿no? La línea de Guerrero pues, tiene que ver también con observación directa. Entonces, observo, tomo muchas notas, trato de escuchar mucho y en ese sentido reporteo las novelas más que inventarlas. Ok. Y yo creo que mucho tiene que ver por tu formación periodística, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también lo que preguntaba Galo es como qué porcentaje, me imagino que basas mucho de toda tu novela en hechos que fueron reales y obviamente se les da como pues ese respaldo por la investigación, por lo que tú sabes. Entonces, a lo mejor, no sé si todos los escritores, pero yo sí creo que en ti, y se nota en la novela, que tiene mucho que está basado en los hechos que nos comentaste. Sin duda, sin duda. Me siento más cómodo en el registro del reporteo, ¿no? Incluso para el habla de los personajes. O sea, soy de la idea de que mientras un personaje no hable de manera convincente, pues no camina solo, ¿no? Y muchas veces, si uno trata de inventar esa voz, pues tiende a sesgarla hacia cómo habla uno mismo. Entonces, soy alguien que trata de estar escuchando siempre, no pocas veces, incluso pido permiso para grabar ciertas conversaciones o ciertas exposiciones de cuando la gente tiene que hablar, porque no es nada más el tipo de palabras que usan los personajes, sino el tipo de lógica, en qué se fija cada quien. Y para una novela como La sangre desconocida, que lo mismo incluye a un magnate de los años 70 de Estados Unidos o a un inmigrante cubano que se vuelve detective o a una mujer que migra de un pueblo autóctono del sur y que se convierte en inmigrante, pues eran voces demasiado distintas, ¿no? Entonces, tuve que aplicarme mucho también en ese renglón, es decir, en qué se fijaría cada personaje, en qué se fijaría una niña que es heredera de un emporio millonario, qué tipo de cosas le llamarían, por ejemplo, al entrar a una tienda de objetos de segunda mano, ¿no? Y me enteré curiosamente, nunca se me hubiera ocurrido poner un capítulo de una millonaria en una tienda de objetos de segunda mano, de no ser porque investigando justamente a una heredera millonaria que fue secuestrada durante el siglo pasado, esta señora que se llama Patty Hearst, me enteré que uno de sus pasatiempos cuando era joven era ir con su novio, perdón, a tiendas de segunda mano, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles brincan. Otra vez es reporteo, ¿no? Uno no puede imaginarse cosas tan verosímiles como las que ocurren, pero si las encuentra por ahí, las jala para su propio personaje, ¿no? Por lo menos esa es mi forma de trabajar. Vicente, dices que tienes o que fue 7 años todo el proceso. Uh-huh. A mí me gustaría saber cuándo es que te llegó la idea o cómo es que surge, a lo mejor no con el título, pero sí como la idea medular, ¿cuándo es que llega a ti ese quiero contar esto?
me llegó justamente cuando estuve en una ciudad norteamericana, becado escribiendo. La ciudad se llama Winston-Salem, son dos ciudades gemelas y es justamente un lugar en Carolina del Norte donde nacieron varios emporios tabacaleros. Y como les mencionaba hace rato, ¿no? Ahí se originaron grandes fortunas por un lado, pero por otro lado también nacieron muchos de los movimientos por los derechos civiles de la población de color. Entonces, en un entorno muy pequeño, digamos, son ciudades que aún son pequeñas, en donde la gente se conoce y había en toda clase de ámbitos, es decir, en una farmacia, en las escuelas, en las iglesias, en los parques, había esta lucha por los derechos civiles. Y escuchando esas historias, se me ocurrió que justamente podrían dar pie a una novela policial, digamos, tratada con todas las reglas, ¿no? Poco a poco me fui dando cuenta de que había más ahí y que los otros dos contextos también podían abonar. Es decir, esto que asumimos como una regla de oro, que es más allá del muro y más allá del río Bravo hay otro país totalmente independiente, es una ficción porque si uno lo ve, y eso es lo que veía yo, por ejemplo, en la Sierra de Guerrero, muchas de las familias tienen uno o dos miembros por lo menos viviendo en los Estados Unidos. Es decir, las familias están de uno y otro lado de la frontera, conviven mucho, digamos, mandándose mensajes, mandando remesas, por supuesto, y entonces eso hace que haya un tejido sumamente intrincado y sólido no solo en los dos países, sino en todas las regiones que conforman estos dos países. Y entonces pensaba yo, otro de los lugares comunes y de los símbolos en torno a los que gira la novela es justamente la sangre. Se llama La sangre desconocida y la primera frase es, nada es tan difícil de limpiar como la sangre. Cuando una prenda se nos mancha de sangre, toma Sí, y sí. no, lávala luego, porque si no esas manchas no salen. Es muy difícil quitarlas. Y yo pensaba en esta frase tan de moda en la clase política durante la última década, que es el tejido social. Y pensé, ¿qué pasaría si el tejido social se mancha de sangre, como efectivamente ha pasado en las últimas décadas en nuestro país? Tampoco es fácil sacar esas manchas, ¿no? Y de esas manchas a veces no nos ocupamos tanto. Toda la complejidad que pueden llevar las palabras, ¿verdad? Galo, ¿te parece si les leo unos saludos que ya están acá? Sí, sí, Angie, adelante. Dice Dea Isabel, te saludan desde Concal, Yucatán. Saludos, buenas noches. Eugenia Ger dice, saludos con mucho afecto y orgullo por tus éxitos. Soy María Eugenia del taller literario de Saúl Rosales. Sí, un taller muy... Sí, sí. Sí, perdón, un taller al que asistí muchos años y que aún funciona el magisterio del maestro. Eugenia, una compañera también muy destacada del taller. Juan LG dice, saludos desde Puebla, gracias por compartir tu tiempo con los lectores por pasión. Adi, bueno, voy a leer primero los saludos porque ya hay preguntas y unos comentarios, pero entonces nos vamos a Marlene Valentín. Hola, muy buenas noches. Eugenia, bueno, ya te había mandado saludos. Aquí está Carolina Rivera, saludos desde Ciudad de México. María Luisa Vélez, saludos desde la Ciudad de México. Isela Ramírez, buenas noches a todos, saludos desde el Estado de México. Saludos. Lorena Castillo también te saluda. Juan José García Muñoz dice, buenas noches, saludos desde Concal, Yucatán, excelente tema. Alfonso Etos, tocayo, buenas noches, felicidades, un fuerte abrazo de oso. Tú siempre actual. Ajá, es de Tlaxcala. Nuestro vecino casi. Patti García dice, buenas noches, te saluda desde Boca del Río, Veracruz. Ángeles Marín, buenas noches, saludos desde la zona de los volcanes del Estado de México.
Súper. Oscar Vázquez, hola, buenas noches, saludos desde Morelia, Michoacán. Entonces, continuamos contigo y ya regreso entonces con los comentarios y las preguntas que hay acá. Adelante, mi querido Galo. Sí, Vicente, si nos puedes hacer leer un fragmento, parte de Claro, tu libro. claro, con mucho gusto. Entonces, bueno, recordándoles, o para las personas que acaban recién de llegar a la transmisión, estamos presentando La sangre desconocida de Vicente Alfonso. Este está por el sello de Alfaguara y en coedición con la Universidad Autónoma de Sinaloa. Aprovecho este momentito que está buscando nuestro autor la página para darle las gracias a Diana por la gestión y siempre el apoyo para el grupo. Entonces, muchas gracias, Diana. Gracias, Dina. Y Les voy a leer justamente cómo empieza una de las líneas que ocurre en Camel City, esta ciudad, en justamente el 20 de marzo de 1971. Quien habla es un agente, que en realidad es un agente de tránsito, pero por azares del destino termina convertido en detective, o por lo menos en este caso. Dice, aquel caso, está recordando muchos años después lo que pasó. Aquel caso, escandaloso y lleno de enigmas, tenía los ingredientes para hacer el drama del siglo. El secuestro de una heredera, una ciudad desquiciada por amenazas de bomba, insultos trazados con sangre en el muro de un internado para señoritas. Y sin embargo, ya ves, hoy nadie se acuerda. Debe ser porque en esos días el mundo era una jodida gallina sin cabeza. Mientras nuestros soldados arriesgaban el trasero en Vietnam, Nixon se tambaleaba en la Casa Blanca y el embargo de petróleo impuesto por los árabes disparaba el precio de las gasolinas. Se hablaba aún de Woodstock, del Summer of Love, pero Lennon y McCartney ya no se soportaban. Faltaba un año para el estreno del Padrino y poco más para que Linda Lovelace provocara orgasmos colectivos con garganta profunda. En aquel mundo de locos, Camel City no podía ser la excepción. No te voy a mentir. Si terminé investigando el crimen fue por casualidad. Había pasado los últimos 3 años picando piedra en la sección de parquímetros, donde mi única tarea era impedir que los idiotas mal estacionados se salieran con la suya. Era un trabajo fácil, sí, pero no la clase de vida que deseaba. Llevaba años esperando una oportunidad y esta llegó en el momento menos pensado. Era 20 de marzo al mediodía. Si recuerdo bien la fecha, es porque mi hija Rachel cumplía 4 años y yo le había prometido llevarla al circo. Ya hasta tenía los boletos. Estaba en el centro levantando infracciones cuando el radio de la patrulla comenzó a alborotarse. Era mi jefe. Lansky, reportan movimientos sospechosos en Cuarta y Main, en las oficinas de la Reynolds, ahí mismo. ¿Y por qué yo? Gruñí pensando en mi hija. Estás a 2 cuadras, Lansky. Se trata solo de ir y asegurarte de que no esté ocurriendo nada malo. Si no hay novedad, puedes tomarte la tarde. No sonaba mal. Pasar, echar un ojo y luego recoger a Esther y a Rachel. Con suerte, un par de horas después estaríamos contemplando el trasero de un elefante desde una platea. Rachel se pondría feliz. O quizá no tanto, porque para ser honesto, en aquellos días había perdido muchos puntos con ella. No sabes qué tan furiosa puede ponerse una niña de 4 años si la dejas plantada. muchas gracias. Ahí está una pequeña probadita de lo que pueden encontrar en La sangre desconocida. Yo quiero leerles, les comentaba hace ratito que esta novela había sido la ganadora del premio Elmer Mendoza del 2021. Entonces quiero leerles ahí unas palabras, unas notas que hace precisamente pues Elmer Mendoza. Fue reconocida porque presenta una estructura compleja, múltiples voces narrativas y porque refleja la realidad de un país. Creo que esos 3 puntos son exactamente lo que puede describir tu novela. Y en ese sentido yo te quería preguntar, así como nos retas como lectores de estar tan al pendiente de las historias y de los personajes y de ir ahí tratando de hilar junto contigo cuando nos vas narrando, creo que ese mismo reto es para ti. No es lo mismo a lo mejor presentar una historia lineal con una sola o unos cuantos personajes. Entonces,
yo creo que es como doble el trabajo, todo el arte que nos presentas, ¿no? A lo mejor por eso el tiempo que te llevas haciéndola. No sé si nos pudieras platicar qué es lo que llevas, haces una escaleta o vas Sí, apuntando ideas, cómo es esto de ir. Yo hago, sabes cómo te imagino, Vicente, de repente como atrás esos detectives y policías que tienen fotos y que van hilando, platícanos cómo tal es. cual, tal cual. Yo sé que también tienes en mente este meme del conspiranoico que está en un tablero y que tiene ahí un montón de cosas. Sí, Yo sí. creo que ese es poco para cómo me pongo. Decía otro gran maestro muy querido, Vicente Leñero, decía, cada historia pide su forma y efectivamente, encontrar la forma es quizá el paso más difícil para escribir una novela, por lo menos para mí, porque me gusta hacer novelas complejas, porque más bien con la fórmula que daba Vicente Leñero, que decía, hay que hacer novelas difíciles de escribir, pero fáciles de leer. Es decir, sí es un rompecabezas, pero también hay que apuntalarlo mucho, es decir, poner enigmas al final de cada capítulo, esto que llaman cliffhangers también en el oficio, de modo que el lector se involucre. Eh, la novela debe ser difícil para escribirse, fácil para leerse. Cuando generalmente me dice la gente, me la eché en un día, en dos, y eso me encanta, ¿no? Porque son 7 años de trabajo, pero justamente uno sabe que esos 7 años se cristalizan en una lectura fluida y ágil. Y sí, hago escaletas, tengo de hecho unas hojas cuadriculadas que yo mismo hice y en donde voy poniendo qué pasa en cada capítulo y cómo se conectan. Es decir, este tejido tiene una forma física, ¿no? Si uno ilumina, hace cuadrito por cuadrito eh, la, la, el andamiaje de la novela y le asignas un color a cada una de las líneas, aparece un dibujo, ¿no? Eso es algo que curiosamente nunca me habían preguntado. Sí han señalado, por supuesto, la estructura, la forma, pero este asunto de cómo trabajo sí es una, un aspecto casi artesanal. Y en ese sentido, me gusta mucho dar talleres de narrativa y a mi taller le he llamado carpintería narrativa justamente a partir de un concepto que le escuché al maestro García Márquez, que solía hablar de eso, de la carpintería, porque es un oficio. Es decir, si uno se acerca a un taller de carpintería o se acerca a una construcción y pide ser parte del gremio, lo primero que le van a decir es, ¿cómo no? Usted es el aprendiz, ¿no? Y primero va por los refrescos, fíjese bien cómo se hacen las cosas, pero no meta las manos porque nos echa a perder la mezcla. Eh, Primero tiene que observar y a partir de ir identificando los trucos, va ganando pericia y habilidad, ¿no? Y va desarrollando sus propias formas de trabajar, pero a partir de reglas del oficio. Pasa lo mismo con la narrativa. Siempre que leo, desarmo las novelas, nunca leo una sola vez una novela, la leo 2 o 3 veces para saber cómo está armada. Hay novelas que he leído 15 veces sin exagerar, eh, porque uno aprende mucho, ¿no? Cuando ya sabe qué va a pasar, se da cuenta de cómo van preparando los autores todos esos sucesos, ¿no? Y por supuesto, quien no se dedica a la literatura no tiene obligación de hacer eso, pero los que nos dedicamos yo creo que sí. Yo creo que estamos obligados a leer 2, 3, 5 veces nuestros libros favoritos porque aprendemos de los maestros cómo se hace. Y sí, soy absolutamente obsesivo con las escaletas sobre todo. Y ya eso es lo que platicábamos, Galo, ya ves si teníamos razón, que Sí, es un lector, porque se refleja en lo que citas, en la forma en que te digo que nos narras la historia, y bueno, te doy la palabra, Galo, si no, ya tengo otra. sí, yo quisiera preguntarte, Vicente, durante este lapso de esos 7 años de creación del libro, por así decirlo, ¿hay una historia que se haya quedado en el cajón, que dijiste, esta la voy a guardar para otro libro, o o nos vas a sorprender con algo parecido, o cómo pudiste elegir? Yo entiendo que estas historias dijiste, estas se tienen que contar
pero ¿hay alguna historia que también se quedó ahí y que no pudiste plasmarla en el libro? Sí, eh, eh, fíjate que eso tampoco me lo habían preguntado nunca y sí, sí existen. Eh, de hecho, hay una serie de libros que tienen como vasos comunicantes, pero que son claramente independientes. Mi libro anterior es un libro de crónicas, lo mencionabas tú al principio, que se llama A la orilla de la carretera, y ese sí es un libro que, digamos, pertenece al género de no ficción. Es un libro periodístico que de hecho obtuvo el premio Bellas Artes de Crónica Literaria Carlos Montemayor. Eh, y el trabajo de reporteo de ese libro me permitió encontrar muchos detalles de esta novela, ¿no? De la línea que ocurre en Guerrero. Pero también encontré otras historias que no se podían contar en ninguna de las dos claves, ¿no? Y tengo sobre todo una que ya está prácticamente terminada, no les voy a decir de qué va, pero sí próximamente habrá otro libro por ahí emparentado, aunque es un tratamiento totalmente distinto, ¿no? Y curiosamente también ahora, en estos días últimamente, estoy dando un ciclo de charlas sobre Mark Twain en la casa estudio 100 años de soledad, ¿no? Que se pueden seguir por las redes. Eh, y el próximo martes vamos a hablar de una novela muy poco conocida en el mundo de habla hispana, eh, una novela de Twain que se llama Pudd'nhead Wilson. Y es también un ciclo de novelas, dos novelas que están, él les llamaba las novelas siamesas, porque tiene otra que se llama Los Extraordinarios Mellizos. Eh, y yo me dediqué a investigar cómo fue Armando Twain esas novelas. Fui a, fui a Estados Unidos, fui a Elmira, la población de Elmira en Nueva York, en la parte alta del estado de Nueva York, fui a Connecticut, a Hartford, fui a Mount Airy, que es un lugar que se llama White Plains en Carolina del Norte, rastreando unos personajes, los personajes que dieron origen a esa novela. Y yo pensaba hacer un reportaje con eso, eh, pero me encontré con que había una novela detrás de la novela. Eso también lo estoy narrando en clave de ficción y también espero terminarlo pronto. Aquí te voy a comentar. Dice Juan Francisco Aguirre. Buenas noches, saludos desde Oaxaca. ¿Cuál es el motivo por el cual tu narrativa tiende a relacionarse con la novela negra o policíaca? Uh-huh. Bueno, es muy interesante porque yo comenté hace unos minutos, yo soy hijo de dos abogados. Mi madre es abogada, mi padre también. Mi madre fue juez durante muchos años. Mi padre hizo una especialidad en criminología y entonces no era raro que en las sobremesas o durante la hora de la comida o los fines de semana estuvieran comentando cosas, ¿no? Mi madre como juez era muy acuciosa, eh, solía estudiar los expedientes hasta altas horas de la noche, se llevaba trabajo a la casa y entonces yo crecí observando cómo era ese trabajo de acercarse a un caso y a partir de testimonios escritos tener que tomar decisiones. Si lo pensamos, el expediente, cualquier expediente judicial es una novela policíaca, porque hay digamos, abre la versión de un testigo o del acusado, y luego llega un testigo que dice una versión totalmente opuesta a la anterior, y luego llega un tercer involucrado y echa por tierra las otras dos versiones, y no hay una manera correcta de leer un expediente, sino uno tiene que, digamos, no hay una sola versión, sino tiene que poner en tensión toda su astucia como lector. Y yo pensaba, bueno, es que un juez es eso, es un lector privilegiado, porque es un lector que escucha a todos los personajes y tiene la capacidad de decir, así va a terminar esta historia. A mí me obsesionaba mucho desde niño, desde que empecé como a reflexionar en el asunto, le preguntaba a mi madre,
si no le daba miedo equivocarse. ¿Cómo? Le dije, ¿cómo sabes que no te equivocas? Me dijo, eso es lo malo, que somos seres humanos, cometemos errores. Dice, por eso le dedico tanto tiempo a leer con cuidado los expedientes, porque mis errores, pues, cambian la vida de la gente, ¿no? Entonces creo que eso me llenó mucho a mí, digamos, de conciencia de cómo trabaja un objeto narrativo, no nada más un expediente, sino también una novela, y trato de transvasarle, de compartirle esa experiencia a los lectores. Es decir, en mis novelas, yo quiero que los lectores sean ese juez que va a decidir qué pasó. No hay un así pasaron las cosas, sino así pudieron ocurrir. A partir de diferentes testimonios, el lector toma la última decisión, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es lo que vuelve policiales a mis novelas. También les quiero compartir, no sé si para ahorita, generalmente, bueno, por ejemplo, en el caso, ya me estoy haciendo bolas, en el caso de la última novela del maestro Elmer, había sacado una playlist. ¿Tú aquí haces referencia a muchas canciones? ¿Ya se preparó algo o todavía no? ¿O está en proceso? Varios lectores me han dicho que en Spotify tienen las listas de las canciones que mencionan sangre, que es interminable, ¿eh? O sea, si pensamos tanto en canciones en inglés, en español, en francés, que hagan alusión a la sangre, la lista es interminable. Yo ofrezco una en uno de los capítulos, pero hay lectores que me han dicho que ellos han armado la suya propia. Yo como no tengo Spotify, yo soy a la antigüita con mis CDs, escucho algunas canciones, ¿no? Pero creo que si buscan en Spotify van a encontrar listas. Y si no, me encantará que las armen y que me las hagan llegar. Que te las pudieran pasar, sí, Sí. porque son, digo, para quienes gustan de la música y sobre todo en esos años, creo que se van a llevar también una buena sorpresa. Adi Domínguez, cuéntanos sobre tus emociones durante esos 7 años. ¿En algún momento quisiste abandonar o reescribir algo nuevo? Que bueno, ya nos comentó un poquito. Ujú, Continuar. ujú. A ver, no oí la última parte de la pregunta porque te congelaste. Ajá. Perdón. Cuéntanos sobre tus emociones durante esos 7 años. ¿En algún momento quisiste abandonar? ¿Qué Ujú. te hizo continuar? Bien. Es una pregunta muy interesante porque lo que pasó en esos 7 años, para empezar, es que mi esposa y yo nos convertimos en papás, ¿no? Entonces, Una perspectiva nueva, sin duda, totalmente. sin duda. Es decir, esta novela policial que yo les había contado y que era un asunto absolutamente seco, duro, ya escucharon en el fragmento que les compartí cómo el detective, que ni siquiera es un detective, sino un agente de tránsito metido a detective, está preocupadísimo porque aparte del misterio, es decir, cuando él llega al misterio, no tiene la cabeza puesta en el misterio. Estamos acostumbrados a pensar en Sherlock Holmes como un tipo que le dedica todos sus esfuerzos al misterio, ¿no? Y en cambio, pues nuestra vida contemporánea, los que somos papás, sabemos que es, uno anda con sus pendientes, pero aparte de su costalito de pendientes, trae el costalito de pendientes de los hijos, ¿no? Eh, Eso creo que transformó mucho a mis personajes. Es decir, todos tienen o hijos o ganas de tener hijos. La paternidad se abrió como un universo no nada más narrativo, sino humano para mí, y entender que mi detective está preocupado por su propia hija, porque la hija quiere ir al circo y no tiene tiempo para llevarla, creo que le da otra dimensión. Lo mencionabas tú justamente respecto al maestro Elmer Mendoza, ¿no? Creo que el zurdo Mendieta justamente cobra una dimensión muy humana a partir de esta relación que tiene con su hijo Jason y cómo a veces está en medio de una balacera y está acordándose de su hijo y dice, ¿cómo estará aquel? Le voy a hablar, ¿no? Entonces, creo que es también un gran aporte o un gran hallazgo del género policial cuando los policías son más que máquinas de razonar, son
personajes de carne y hueso con preocupaciones paralelas, ¿no? Que no son menos importantes. Mira qué interesante cómo es que el vivir de un escritor se puede cambiar, te puede cambiar la historia, ¿no? Entonces, y eso no lo había yo escuchado. Obviamente sí se refleja lo que vas viviendo, pero ahorita como lo planteas de cambiar ciertos puntos de los, de los personajes, es muy interesante. Adriana Barruecos, hola Vicente, dice, muchas gracias por estar con nosotros. Tu novela se escucha súper interesante. Además, además de las escaletas, ¿tienes algún ritual para el momento de escribir? Te saludan desde Puebla. Aprovecho también, te leo, Lorena Castillo, me encanta escuchar al autor porque así entiendo su sentir al leer su obra. Bien, sí, respecto a los rituales, hay uno que utilizo de cuando en cuando, que también se lo copié al maestro García Márquez. De hecho, lo adquirí mientras estaba escribiendo en la casa que él habitó en algún momento, ¿no? Y es, García Márquez cuando iba a trabajar se ponía un mono, un overol, así como de obrero, ¿no? Que justamente, por ejemplo, durante la Guerra Civil Española, eh, los obreros pusieron como uniforme eh, el mono azul, ¿no? Así le llaman, el mono azul. García Márquez se lo ponía porque decía que le ayudaba a recordar justamente esta dimensión artesanal del oficio. Es decir, uno se pone su ropa de trabajo como si fuera un taller a hacer sus horas de trabajo, y eso, digamos que mentalmente también lo ayuda, ¿no? A predisponerse. Mientras uno trae esa ropa puesta, uno es el artesano, el obrero al servicio de la palabra y de las historias. Entonces, cuando yo iba ahí a la casa estudio, me ponía mi mono azul, y ahora pues aquí los tengo, ¿no? Y muchas veces me los pongo, luego me encantó, ahorita que hablábamos de eso, justo era en plena pandemia, eh, pero una vez, la primera vez que mi hija me vio vestido con el mono azul, me dijo, papá, eres cazafantasmas. Y le dije, pues sí, básicamente de eso trabaja un escritor de cazafantasmas, ¿no? Entonces ahora también ya ando escribiendo una novela que tiene que ver con cazafantasmas. Fue mi hijita la que me señaló, por cierto, y lo digo en la parte de los agradecimientos, un día tratando de cuadrar una historia y oyendo de la sangre y la sangre y la sangre, me dice, papá, ¿pero qué no te has dado cuenta que estás escribiendo una novela de vampiros? Y pues sí, básicamente es una novela de vampiros sin ficción. Es decir, tenemos personajes en nuestra historia reciente que no le piden nada a los vampiros, ¿no? Y pensaba, por ejemplo, para compartir con quienes nos escuchan, que estarán pensando qué tipo de persona puede ser un vampiro del siglo XX mexicano. Pues en el periodo de los 60, 70, conocido como Guerra Sucia, en donde había grupos levantados en armas en diferentes puntos del país, específicamente en Guerrero operaba un grupo paramilitar, perdón, un grupo paramilitar conocido como Grupo Sangre, que eran unos personajes eh, vestidos de negro que salían de noche y iban por los campesinos a sus casas, por los sospechosos de apoyar al grupo de Lucio Cabañas, iban, los sacaban de sus casas y se los llevaban. Y en el pueblo no los volvían a ver, ¿no? Y entonces tenían métodos de tortura absolutamente monstruosos, es decir, si hay que tener algo, una dimensión especialmente maligna para idear cosas como, por ejemplo, a las mujeres les metían ratas vivas en la vagina, o a los hombres los hacían beber gasolina y luego les disparaban. Entonces yo pensaba, bueno, el peor monstruo que nos dé la ficción, yo creo que se queda corto respecto de eso, ¿no? Y cuando mi hija me dice, es una novela de vampiros, digo, pues sí, efectivamente es de los personajes más hambrientos de sangre que puede tener el siglo XX, no nada más en México, ¿no?
Valeria Midobuchi, saludos desde el norte de Coahuila. Se escucha muy interesante la obra. Gracias por compartirla con nosotros a través de este café literario. Saludos a Manzanita Coahuila, que es mi Lozano, estado. Ujú. buenas noches, dice, un gusto tenerlo con nosotros en este espacio tan especial. Xochitl Contra desde Yucatán, gracias por compartir tus experiencias. Dea te dice que es muy amena tu charla y las experiencias de tu familia y de vida. Se nota que eres muy observador y detallista, exigente en tu escritura. Ujú. Matt Bass dice una charla muy interesante, es un deleite escuchar hablar al autor de su creación. Aunque sabemos que ya se ha escrito de muchas cosas, ¿hay algo en lo que te gustaría abordar pero que consideres que es delicado? Bueno, sí, al inicio de la charla que hablamos del periodismo y la literatura, hay una serie de crónicas, un par de reportajes que en el ámbito de lo periodístico jamás pude publicar. De hecho, hay un reportaje que hice a cuatro manos con mi maestro Federico Campbell, que fue periodista durante toda su vida, es un maestro del periodismo en México, tiene un célebre manual de periodismo. Y me acuerdo que encontramos entre los dos una historia, la desarrollamos y la estuvimos ofreciendo y es una historia que no, nunca se llegó a publicar. Este, ahora acabamos de ver el juicio a Genaro García Luna. Este, puede ser el inicio de tiempos en donde se empiecen a ventilar cosas que antes seguían siendo un tabú, ¿no? Entonces, no voy a decir más, pero sí hay historias que desgraciadamente eh, no ha habido las condiciones, ¿no? En nuestro país, como que uno no quiere poner en riesgo a ciertas fuentes, ¿no? Y pues eso es pues un problema muchas veces porque uno entiende que el ejercicio de la palabra puede tener sus filos, sus dobles filos. Dice Dea Isabel, qué afortunado escribir en donde escribió García Márquez y haberlo tenido de maestro. Y aquí a los lectores, creo que a la mayoría nos gusta saber esos pequeños detalles de con quiénes has tomado, tuviste la oportunidad de tomar talleres, Vicente. Entonces, si les pudieras platicar. Sí, claro. Bueno, yo me considero muy afortunado. Mencionaron ya en alguno de los mensajes al maestro Saúl Rosales en Torreón, que es una leyenda viva y que dio talleres por muchos años. Aún ahora comenta libros, recomienda cosas. También tomé taller con el maestro Vicente Leñero eh, y después solía visitarlo en su casa. Eh, también con Eliseo Alberto, cubano, estupendo narrador, autor de novelas como Caracol Beach, autor de novelas como La fábula de José, o una que nombra con un verso de su padre que se llama La eternidad por fin comienza un lunes. Eh, tomé taller con Federico Campbell, me unió una amistad de muchos años y fui su alumno por muchos años. Solíamos vernos por lo menos una vez a la semana para hablar de temas de literatura, trabajar textos, y bueno, sin duda fue un maestro que me influyó muchísimo, ¿no? Y en la Fundación para las Letras Mexicanas, que es un espacio que cumple 20 años ahora, tuve oportunidad de tomar talleres con mucha gente, ¿no? O charlas, cursos, talleres, personajes, por ejemplo, de la talla de Carlos Fuentes, ¿no? Iban ahí, el mismo García Márquez iba a visitar por lo menos una o dos veces al año, nos recomendaba cosas, Esther Seligson, por ejemplo, en Nuevo León está la maestra Coral Aguirre, también llevé taller con ella, estupenda. Este, hay muchísima gente, ¿no? Eduardo Antonio Parra es un gran maestro, el mismo Elmer Mendoza es un gran maestro, de quien puede uno aprender mucho, ¿no? Entonces, eh, eh, creo mucho en la dimensión, eh, insisto, eh, de la escritura como oficio, como un oficio que se va transmitiendo de generación en generación y que tiene reglas y secretos y trucos que se van pasando de una generación a otra. Por eso siempre estoy atento y con las orejas dispuestas para escuchar.
Entonces ya se imaginarán si ellos fueron los maestros, que pueden encontrar acá. Sitzi González, felicidades por tu novela, me encantan los enigmas, lo pondré en mi lista. También Ángeles Marín, es agradable escuchar cómo encuentras en pequeñas situaciones la oportunidad de crear, en este caso, tus personajes. Están por acá, te saludan desde Toronto, saludos desde Cuéntame un libro. Vicente dice Dea, te pregunta Dea, ¿cómo enriquece tu escritura que la esposa o que tu esposa sea también una escritora? Ujú. Oh, ese es buenísimo porque ahora que hablábamos de talleres, por cierto, otra gran maestra de quien he recibido muchas lecciones, no solo desde, o sea, conversando directamente con ella, sino desde sus libros, es la maestra Elena Poniatowska, ¿no? Otra gran figura eh, del periodismo y la literatura. Ahora, respecto de cómo se vive en nuestra casa esto de que seamos dos escritores, eh, es un taller permanente. O sea, lo mismo desde que despertamos hasta que nos vamos a dormir, hay intercambio de historias, aspectos, y al grado de que nuestra hija, nuestra hijita, durante la pandemia, durante la parte más fuerte del encierro, se ponía a escribir porque un rato me ponía a escribir yo, otro rato se ponía a escribir Iliana, y entonces nuestra pequeñita eh, dijo, bueno, yo también me voy a poner a escribir. Escribió 5 novelas, novelas breves, ¿no? Unas cuantas páginas, pero con toda la disciplina de planear su historia, por planear los capítulos, Oh. incluso les hacía dibujos, las hacía ilustradas. Entonces, pienso yo, por ejemplo, después de aquella gran estancia de varios meses que tuve en los Estados Unidos, a Iliana, mi esposa, le invitaron a hacer una residencia en Buenos Aires, ¿no? Entonces estuvimos primero varios meses en Estados Unidos, luego en Buenos Aires. Hemos estado en diferentes lugares. Ella, por ejemplo, es académica, tiene mucha relación con España. Entonces, nuestra casa es un taller. Hicimos del taller, digamos, conjunto, hicimos una casa. Si yo les enseño, pues aquí alrededor, estoy en la sala y todo alrededor es libros, ¿no? Y vivimos para eso, vivimos, y es muy agradable, porque como dicen allá en mi tierra, decía mi abuelita, ¿no? Siempre hay un roto para un descosido. Sí, cuando uno se dedica a algo que requiere tanta, eh, digamos, al grado de obsesión, ¿no? Un oficio que eleva las preocupaciones al grado de obsesión, pues sí, no, tampoco es tan fácil que lo entiendan a uno, ¿no? Y creo que cuando nos conocimos, Ileana y yo, nos entendimos al grado, por ejemplo, en el curso sobre Twain, y rápidamente cuento la anécdota, ¿no? Decía yo, Mark Twain conoce a su esposa y su esposa era tan buena lectora que sabía más de literatura que él. Y entonces, la primera cita que tienen es a la ciudad de Nueva York a escuchar una charla sobre Charles Dickens, ¿no? Entonces, pues digo, solo un ñoñazo de la literatura iría a escuchar una charla de un escritor como primera cita, ¿no? Cosa que a mí me parece súper atractiva. El primer viaje que hicimos nosotros, fue justamente a recorrer casas y regiones literarias, ¿no? Entonces, pues eso da una idea del grado de obsesión que tenemos los dos. Y de complicidad, yo creo que ahí entra también, sí. Juan LG dice, a nivel personal, ¿cuánto duele escribir historias que son tan cotidianas, dramáticas, pero dolorosas en nuestra sociedad? Mucho. Hay historias que uno no quisiera contar, pero que uno sabe que tienen que ser contadas. Es decir, en ese sentido, por ejemplo, y voy a referir otra vez a Ileana, mi esposa, porque fue alumna, por ejemplo, en el Centro Mexicano de Escritores, ella fue alumna de Carlos Montemayor, y Montemayor es un autor que no solo la marcó a ella, a mí también me marcó por otro lado, yo nunca lo conocí en persona, pero leyendo a Carlos Montemayor uno se da cuenta de la dimensión del compromiso que tenía, ¿no? Y ahora que estamos en un entorno tan difícil, y me refiero al entorno mundial y al entorno
regional, nacional, con historias, con hechos tan duros como la desaparición forzada, o como los feminicidios, o como la intolerancia, el abierto racismo. Creo que es importante abordar los debates de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Es decir, no vivimos de espaldas a la sociedad, sino somos parte de una sociedad, ¿no? Como escritores, como lo son eh, en la misma medida los abogados o los médicos, ¿no? Solo que uno tiene esa misión, ¿no? De decir cuáles son los temas y las historias que estamos debatiendo como sociedad, pues ahí hay que entrarle, ¿no? Y a veces no está fácil. No, y bueno, la sensibilidad de la que hablábamos después de lo de el nacimiento de los hijos, creo que eso también no te duele más, ¿no? Lo que va dejando uno como lo que dejas a la sociedad. Sin duda. Y en este tema, Isela Ramírez te pregunta, entre tanta investigación, ¿hay algún dato sugerido mencionado en la novela que sea real, pero que vaya más allá de las versiones que han sido oficiales? Dice, si el autor no puede responder, que guiñe 2 veces. Ujú. Pues, más que datos, lo que creo que sí hay en la novela son conexiones. Eh, Decía Juan José Saer, un escritor argentino, tiene un libro de ensayos que se llama El concepto de ficción, y es un libro muy interesante porque dice, solemos asumir la ficción como lo contrario a la realidad, y no es así. La ficción es complemento de la realidad. Y creo que justamente él, como argentino, sabía perfectamente de lo que hablaba. Es decir, eh, por ejemplo, en los años de la Junta Militar, ¿no? Después del 76, cuando llega la Junta Militar a Argentina, hay un auge de la novela. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se pueden decir desde el periodismo. Y entonces tiene que haber salidas naturales para estas inquietudes sociales, ¿no? Novelas como Respiración Artificial de Ricardo Piglia, por ejemplo, si uno lee esa novela, se da cuenta que tiene que leer entre líneas, muchas cosas no están dichas, ¿no? Pero se trata de establecer conexiones. En ese sentido, creo que La Sangre Desconocida, mi novela, funciona así. Lo decía hace rato. De pronto esta ansia de clasificar las historias nos hace disociarlas. Pensamos que el movimiento del 68, de 1968, el movimiento estudiantil que ocurre aquí en México, poco o nada tiene que ver con la lucha de los derechos civiles en los Estados Unidos. Y en realidad uno puede encontrar muchas conexiones. Solemos pensar que grupos como los Black Panthers que operaban en el sur de Estados Unidos, en California, por ejemplo, poco o nada tienen que ver con los movimientos que había en Sudamérica. Y sin embargo, sí tienen que ver, sí hay conexiones. Entonces, justamente por eso me interesaba a mí hacer este tejido. Es decir, lo que hemos ido desasociando, separando, porque la memoria así trabaja, porque clasificamos y olvidamos las conexiones, la novela tiende a reconectar eso. Es decir, cuál fue el papel de los migrantes en la configuración de la sociedad norteamericana. Ahora lo estamos viendo, es un papel central, ¿no? Es decir, durante años eh, 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 se hablaba de que iba a llegar un momento en donde la presencia latina iba a ser decisiva, ¿no? Cuando yo era niño se proyectaba eso. Ahora ya lo estamos viviendo, ¿no? Y son temas que cada vez están más sobre la mesa. Entonces, más que dar datos aislados, me parece que lo que yo intento con la novela es establecer esas conexiones que hemos dejado de ver, pero que están ahí.
Dice Gisela Aguilar, es mi sueño ser una ñoñaza de la literatura. María Luisa Deles, es una delicia escuchar a Vicente. Y Angélica de los Santos, o sea, yo te pregunta si nos puedes platicar sobre los cursos que estás dando. Ajá. Vamos a Sí, claro. Es una serie de charlas. En este momento estoy dando en la Casa Estudio 100 años de soledad, justamente. Se transmiten en línea, pueden ingresar al sitio de la casa y tienen que ver justamente con Mark Twain, ¿no? El ciclo de charlas me permite reunir a mis dos escritores favoritos, es decir, el maestro García Márquez y el maestro Twain, cosa que es absolutamente deliciosa para mí, ¿no? Pero estamos, digamos, de lo que se trata es de conversaciones informales que van hurgando justamente en deshacer estos prejuicios. Pensamos en Twain, muchas veces me dicen, qué raro que te guste tanto un autor para niños como es Twain, ¿no? Es que no es un autor para niños. Para empezar, en su época fue mucho más conocido como cronista de viajes. Fue periodista durante muchos años, pero aparte tiene una serie de ficciones que no son recomendables para niños porque exigen unas operaciones complejas de interpretación de parte del lector. Y eso quiere decir que en ese sentido los libros, las novelas, son obras abiertas que requieren ser terminadas por los lectores, un poco a la manera de lo que decíamos hace rato de los expedientes judiciales, ¿no? Es decir, a ningún juez, es lo deseable, pues, a ningún juez le van a pasar la carpeta con la sentencia ya hecha, ¿no? Él tiene que, él tiene que decir qué ocurrió ahí, tiene que determinar qué fue lo que ocurrió. Pasa lo mismo con Twain. Exige del lector completar la historia, utilizar el criterio y redondear la experiencia. Entonces, me interesa mucho eso, ¿no? Y aparte de eso, pues continuamente estoy dando talleres pues, en distintos puntos del país, ¿no? O sea, acabo de regresar de Tijuana, tuvimos un taller de 2 días, dentro de poco tiempo estaré en Coahuila, también en mi natal Torreón, espero dando un taller, y vamos a presentar La Sangre Desconocida. No tengo las fechas a la mano, pero las pondré después en mis redes, en Jalapa, en Chihuahua, en Mazatlán, en Aguascalientes, en Morelia. Tenemos un montón de compromisos ¿De todavía. manera virtual también? Presencial y virtual. Todas estas que mencioné son presenciales, pero también hay muchas virtuales. Y me encanta Gracias. platicar con lectores. Galo, te regreso la palabra. Tu audio. Sí, perdón. Vicente, si nos puedes compartir tus redes sociales, Sí, donde claro, podemos seguirte. claro. En Twitter estoy como Papá Bisonte, ¿no? Eso también se lo debo a mi hija. En Facebook estoy como Vicente Alfonso y en Instagram también como Vicente Alfonso. Ahí están ¿Dónde? entonces las redes sociales para seguir todo el trabajo. Perdón. Sí, no está bien allí. ¿Dónde podemos encontrar tu libro? Pues prácticamente en todas las librerías, ¿no? El sello Alfaguara es un sello que tiene estupenda distribución, entonces no van a batallar pues, lo pueden encontrar tanto en las librerías físicas como en cualquier punto en donde vendan libros en línea, incluso pueden comprar la versión electrónica, también se descarga en un par de minutos y me parece que también ya anda por ahí el audiolibro, ¿no? No estoy seguro porque hay varios títulos que van a salir al mismo tiempo, pero creo que ya anda circulando por ahí. Perfecto. Entonces, bueno, ahí están todas las opciones. La recomendación La Sangre Desconocida del autor Vicente Alfonso. Muchas gracias por haber estado con nosotros y por compartir con todos los lectores por pasión, Vicente y Galo también. Les deseo un buen fin de semana y todas las personas que comentaron y que siguieron la transmisión, pues muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Angélica, a Galo y a quienes nos acompañaron durante la transmisión.
también pues muchas gracias por su tiempo, lo que hacíamos viernes en la noche, un buen Viernes momento en la para noche. hablar de Todos, literatura. ahorita que decía Giselle que quería ser una ñoñaza, creo que todos somos ñoñazos de la literatura porque estamos acá en lugar de salir. Entonces, pues qué bueno que lo disfrutemos. Muchas gracias, que tengan bonita noche a todos. Gracias. Hasta luego, Vicente.